Siempre estamos en los nombres de las comunidades indígenas. Painrecojá. Entonces, la toponimia, el topónimo, los nombres de las comunidades indígenas tienen su significado muy interesante. Y si no comprendemos, probablemente vamos a perdernos, vamos a darle otra interpretación. Y yo siempre digo que el oído está adaptado a la cultura, al pensamiento, a la cosmovisión también. O sea, nosotros normalmente escuchamos lo que esperamos escuchar y no necesariamente lo que se dice. Cuando alguien dice algo para nosotros extraño, nosotros no escuchamos eso que se dice, sino escuchamos lo que nosotros pensamos que tenemos que escuchar. Eso pasa, por ejemplo, con Tanambiú. Tanambiú es una comunidad, otra comunidad todavía del Mbergó, donde hay una historia larga de lucha por la tierra. El coronel Piajú, Galeano Suárez, gran arandú del Mbergó. Entonces su comunidad se llama Tanambiú. Tanambí y Panambí, ta de tambo y pa de pam, son diferentes, pero son sinónimos. El Tanambí es una especie de mariposa, es una especie de panambí. Y el lugar se llama Tanambiú, pero está registrado bajo el nombre de Panambiú. Porque la gente que la había visitado, los del proyecto Paintautena, etc., y antes, Grunberg, etc., escucharon siempre Panambiú. Y los indígenas pues no corrigen. Ellos jamás te van a corregir. Vos podés decir como querés el nombre de lo que ellos son y vos no te van a corregir. Ellos escuchan nomás y ellos siguen diciendo su manera y vos seguís diciendo tu manera. Porque vos sos libre a decir como vos querés. Entonces, Tanambí es una mariposa nocturna y hay un arroyo donde supuestamente en la noche de luna los Panambí o los Tanambí vienen a tomar agua. Y también en su borde hay una arena mojada donde las mariposas vienen a tomar su agua. Porque las mariposas liban el agua, no tanto del agua, sino que de la parte húmeda. Entonces yo suelo decir que se escucha lo que uno quiere. Eso pasa en los topónimos, por ejemplo, del paraguayo. Y quiero decir un ejemplo nomás del nombre que se escuchó y que hace rato figura como Jejuí. Jejuí es una comunidad, es un río, Jejuí, que en realidad en aba guaraní significa Yeyú. Yeyú es el palmito. Y Yeyú, su significado sería agua del palmito o agua que surge del palmital. Entonces, la gente paraguaya, digo yo, la gente de habla castellana que había aprendido el guaraní no sabe qué es Yeyú. Y no sabe qué es Yeyú, entonces le puso Jejuí. Jejuí en realidad no es una palabra guaraní, no es una palabra castellana tampoco, y no se sabe el origen, pero en realidad los aba guaraní hasta ahora llaman Yeyú y Yeyumi a los ríos Jejuí y Jejuimi. Pero lo que yo quería resaltar es el asunto del Tanambí, la comunidad de Galeano Suárez, donde yo aprendí muchísimas cosas, tantas cosas le he preguntado y tantas cosas me ha respondido. Eso nomás. Me dijo Jorge Servín que él va a proponer el cambio del nombre. El cambio del nombre de Tanambiú. Vos sabés que ellos jamás te van a corregir. Ellos no corrigen.
Vos podés decir mal todo lo que vos quieras y ellos no te van a corregir, no son como yo. Sí.